Hola, hola, yo soy Ana de Wondershare Filmora y aquí estamos de vuelta para inspirar al creador que llevas dentro. Hoy vamos a aprender a aplicar varios efectos de zoom que se han hecho muy populares entre tus gamers favoritos, porque se aplican al video tomado por la cámara web, sí, ese que muestra la cara del jugador, y realmente hacen que un video sea mucho más entretenido. Entre los efectos de zoom que te explicaremos, te mostraremos cómo hacer el muy pedido zoom con seguimiento. Bienvenido y bienvenida a nuestra serie Filmora para Gamers. Antes de empezar, te voy a pedir que nos eches una mano suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones para que recibas nuevos videos como este. Aumentar nuestros suscriptores es clave para que podamos continuar creando contenido para ti. Ahora sí, vamos a empezar. Crop Zoom. Un aspecto muy importante que hace que tu gameplay tenga personalidad es la forma como editas tu reacción mientras juegas. Agregar un efecto como Crop Zoom puede ayudarte a hacer tu video mucho más variado. Tengo ya en mi timeline mi video de gameplay con el video de la reacción del jugador y le he puesto un marco. Bien, imaginemos que este jugador ha salido de una carrera a muerte con otro coche y finalmente se encuentra este sol brillante que lo enamora completamente. Para enfatizar ese momento, quiero hacer como que el jugador se queda como embelesado mirando el sol brillante. Para esto vamos a hacer un crop zoom al gameplay enfocándonos solo en el atardecer. Entonces corto el video al inicio de la toma del sol a la que voy a hacer crop zoom y corto otra vez en el momento que quiero que se detenga. Seguidamente en este clip que creamos hacemos doble clic y le aumentamos la escala, luego ajustamos su ubicación. Ahora elimino el video que tomé con mi cámara web para tener solo la toma del sol. Perfecto, pasemos al siguiente efecto. Zoom in y zoom out lento. Ahora vamos a enfocarnos en la mirada relajada del jugador. Vamos a enfatizarla con un zoom out o alejamiento de cámara. Para hacer esto vamos a utilizar la nueva herramienta de fotogramas clave de animación de Filmora 10. Borremos el borde que le hice y hagamos doble clic en el video del jugador. Voy a volverle a poner el tamaño original para que cubra toda la pantalla. Ahora vayamos a animación, personalizar. Ubica el cabezal de reproducción al final del clip y vamos a hacer clic en este botón que dice añadir. Esto va a hacer que el video salte a como lo estábamos viendo en la ventana. Ahora vamos al principio del clip y vamos a modificar la escala haciendo el clip más grande. Modifica la posición también si es necesario. Ahora verás que una flecha ha aparecido en el clip. Esto significa que tiene una animación. Puedes hacer que la reacción del jugador y el zoom out duren más. Simplemente estira el clip cuanto tiempo quieras que dure la reacción y mueve el punto blanco al nuevo punto final del clip. Ahora yo sí creo que quedó completamente enamorado. Zoom con cámara shake. Cuando veas este efecto no vas a parar de usarlo. Hacer un zoom con movimiento de cámara es muy sencillo. Al igual que el zoom out, vamos a hacer doble clic en el video de este nuevo jugador y vamos a ir a animación, personalizar. Pon el cabezal de reproducción al principio del clip y haz clic en el botón añadir. Ahora vamos al final del clip y vamos a hacer el clip más grande. Vamos a hacer que el zoom in se dirija hacia la boca, es decir, vamos a acercar la cámara lentamente hacia la boca. ¡Súper! Ahora agreguemos el movimiento de cámara. Vamos a Efectos, Filtros, Movimiento. Voy a escoger el efecto templado. Puedes modificar la intensidad del movimiento haciendo doble clic en el efecto y arreglando los parámetros. Ahí queda perfecto. Podemos usar más movimientos de cámara para hacer una transición genial de una escena a otra. Zoom con seguimiento. Este efecto nos lo han pedido muchísimo en la comunidad y la verdad es muy sencillo. Pon atención, en la siguiente parte de este corte ya tengo el video del jugador con otro marco para gamers. Para hacer que el video con el marco y el gameplay sean un solo video y poder modificarlo todo junto más fácil, voy a exportar este pequeño corte. Importemos al proyecto lo que hemos exportado y vamos a ponerlo encima de nuestro corte. Primero, vamos a hacer un zoom in al video del jugador. Para esto, hagamos un corte justo después que el rayo láser cae en el carro.
Haz doble clic en el clip y vamos de vuelta a animarlo, creando fotogramas clave de animación. Vamos al principio del clip y hacemos clic en el botón Añadir. Ahora movamos el cabezal de reproducción solo a la mitad del clip, por ahora. Modifica la escala y la posición para enfocarnos únicamente en el video del jugador. Muy bien, ahora hagamos otro corte justo cuando termina la animación. Vamos a mostrar el rayo láser en detalle de arriba hacia abajo. Selecciona el clip restante y vamos a ubicar la toma en la parte de arriba donde empieza el láser. Mueve el cabezal de reproducción al final del clip y vamos a modificar la posición para mostrar dónde termina el láser destruyendo al carro. Puedes modificar la escala también si así lo quieres. ¡Genial! Como casi no se ve la cara del jugador, podemos extender el clip del láser para que el movimiento dure un poco más. Asegúrate de agarrar el círculo blanco del fotograma clave para que la animación empiece justo al principio del clip. ¡Genial! Esto queda espectacular. Muy bien, esto es todo por hoy. Déjanos saber en los comentarios qué es lo que quieres aprender para el siguiente video de gaming. Recuerda dejarnos un like si te gustó este video y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que te enteres de los siguientes videos y promos que tendremos. Nos escuchamos prontito y recuerda, dale juego a tu imaginación.